Buenas tardes. Estamos en este tiempo de confinamiento limitado, esperando que pronto podamos reanudar estas reuniones de los jueves. Saludamos a aquellos que nos siguen desde sus casas y hoy vamos a estudiar el libro de Hechos. Vamos a continuar con esta historia tan apasionante de cómo la palabra del Señor avanzó en el primer siglo, como la iglesia del Señor fue extendiéndose. Y llegamos al tercer juicio al que se somete el apóstol, en este caso ante el rey Herodes Agripa II. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en en Hechos, capítulo 25, y la porción que vamos a tratar de considerar comienza en el versículo 13 de este capítulo 25 y llega hasta el final del capítulo 32. Pero antes de considerarlo, vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos. Queremos honrarte, Señor, con este tiempo en que dejamos de oír al mundo, dejamos de oírnos a nosotros mismos y nos centramos en oírte a ti. Señor, tu voz es la que nos ha llamado, la hemos reconocido por el Espíritu obrando en nuestros corazones, la hemos seguido y nos hemos hallado en ti, nos hemos hallado en Cristo, nos hemos hallado en tu reino, en tu familia. Señor, te damos gracias porque desde el día en que eso sucedió en cada uno de tus hijos, somos nuevas criaturas, nuestra vida ha sido transformada, seguimos viviendo en un mundo caído, y lo notamos cada día, seguimos teniendo ese viejo hombre en nosotros que quiere persuadirnos a volver a nuestros viejos caminos, pero te damos gracias porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tú nos guías, tú nos ayudas, tú nos sostienes, tú conoces nuestras debilidades, te compadeces de nosotros y nos ayudas en medio de la prueba. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos llegar a este pasaje de la Escritura en el cual vamos a ser también desafiados. No solamente vamos a ver historia sagrada, la biografía de un gran hombre de Dios, sino que vamos a ver cómo esto refleja también la sociedad en la que vivimos y refleja también en nuestro corazón. No permita, Señor, que cuando consideremos la actitud hacia ti de otras personas, los miremos como si nada tuviesen que ver con nosotros, porque de alguna manera tenemos que vernos reflejados en ellos. Tenemos que ver, Señor, que solo por tu gracia podemos ser transformados y podemos andar en tus caminos. Bendícenos a los que estamos aquí en esta tarde, a aquellos que nos siguen desde sus casas, y que este sea un tiempo de edificación en que tú seas glorificado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, este pasaje tan amplio vamos a considerarlo, pero por no leerlo y luego meditar en él, quisiera resumir tal vez las palabras de mayor calado que encontramos aquí, que son las que corresponden a los versículos 24 al 28 del capítulo 26. Hechos 26, 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bien, este es casi el final del relato de Lucas, de aquella comparecencia de Pablo ante el rey Herodes Agripa II. Comienza en el capítulo 25, versículo 13, y acaba al final de este capítulo 26. Y es una sección tan amplia que en un sentido nos gustaría dividirlo para ver un poco más en profundidad los detalles, pero
es una sola historia y por eso vamos a tratar de verlo en un solo bloque. Vemos como aquí se presenta la tercera defensa del apóstol, la tercera defensa formal del apóstol ante tribunales seculares. Ya había estado ante las autoridades religiosas y ahora está de nuevo por tercera vez, después de haber sido arrestado en Jerusalén, en esta situación. En cuanto a este hombre Agripa, este rey Agripa, era nieto de Herodes el Grande, hijo de Herodes Agripa I, el cual había arrestado a Pedro y había mandado matar a Jacobo. De eso habla Lucas en los primeros capítulos de este libro. Bueno, la saga, la familia de los Herodes, la verdad es que no tienen buena reputación. Iban por ahí matando gente, matando niños, matando misioneros, predicadores. Comparado con su padre y su abuelo, pues podríamos decir que este era un buen rey, dentro de lo que se puede considerar un buen rey. No hay mucho que podamos decir de él, excepto que en comparación con su padre y su abuelo, pues bueno, es un poquito destacable. No es un ejemplo a seguir, no era un hombre de una moral extraordinaria, de hecho estaba casado con su hermana Berenice en esta relación incestuosa con la cual vemos que lo retrata aquí Lucas en este pasaje. Pero al menos, si hemos de decir algo a su favor, es que él trató de entender la situación en la que se encontraba Pablo y no se despreocupó de este asunto, que bien podía hacerlo, pero vemos cómo él se involucró. Recordemos que Pablo llega delante de Agripa viniendo previamente del juicio ante Festo. Festo había heredado el caso de Félix y vemos cómo Festo no entendía mucho todos estos asuntos de religiosidad judía, no era lo suyo. Llegó un punto en que no sabía cómo resolver aquella situación y aprovechó que Pablo había apelado a César porque le había ofrecido Festo volver a Jerusalén para ser juzgado allí. Cuando Pablo olió un poco la jugada, sabía que allí lo estaban esperando para matarlo, dijo apelo a César. Y entonces vemos como eso a Festo, en un sentido, le vino bien porque se quitó el problema de encima, al menos parte del problema. Ahora, cuando uno no afronta las cosas como debe afrontarlas, sino aprovecha ciertos subterfugios, tarde o temprano se encuentra con el problema. Y en este caso, él no puede enviar a Roma a Pablo como prisionero, simplemente diciendo a César, César, que aquí te lo mando, averigua tú. Tenía que documentar el caso. Pero claro, ¿qué documentaba? ¿De qué le podía acusar si él mismo no entendía el asunto? Si él mismo consideraba que no era digno de ser no solo detenido, sino mucho menos de ser ejecutado, que esa es la pena que pedían para Pablo sus acusadores. Así que vemos como él no tenía un caso sólido y claro, vosotros imaginaos que le llega a César, al emperador, le llega un preso con una nota de un gobernador de la provincia de Siria diciendo, aquí te lo mando, yo mismo no sé ni por qué tendría que ir delante de ti. Bueno, no creo que hiciese amigos con César si actuase de esa manera. Y eso es lo que nos relata al final del capítulo 25. Él tiene que buscar la manera de investigar el caso para poder presentar un argumento que acompañase a este hombre. Y es en ese momento como en la providencia de Dios hace que el rey Agripa y Berenice, recordad, claro, nosotros pensamos en un gobernador y un rey, pensamos que el rey es más que gobernador, pero en este caso no es así. El gobernador es lo que hoy sería un poco el delegado del gobierno, pensando en aquí en España, ¿verdad? Sería el delegado del gobierno de la nación y el rey,
pues, bueno, reyes eran reyes de tribus, de pueblos, de pequeñas naciones que habían sido absorbidas por el imperio. Entonces, tenía cierto respeto y cierta autoridad y cierto reconocimiento, pero era una autoridad superior. Por eso es que vienen desde Antioquía de Siria, que era la capital de esa provincia de Siria, a la cual pertenecía también Judea, Cesarea, Jerusalén, todo esto estaba bajo esa misma provincia. Y aquí vemos un rey que viene a rendir honores a ese nuevo gobernador que es Festo, que acaba de ser incorporado a gobernar la provincia, porque Félix, por su mal comportamiento, ha tenido que ir a Roma a dar cuentas de su administración. Entonces, eso es un poco el contexto histórico. Recordemos que previamente Pablo había tenido que ir a un juicio en Jerusalén, lo relata el capítulo 22. Recordemos que él allí hace su defensa en hebreo, se dirige, quienes lo acusaban eran las autoridades religiosas del templo. Él, cuando se consigue hacer silencio, se dirige a ellos en hebreo. Vemos que a continuación es llevado ante Félix en el capítulo 24 y luego ante Festo en el capítulo 25. Y ahora lo encontramos ante Herodes. Recordemos que Herodes es un edomita, o sea, es descendiente de Saúl, por así decir, eran primos de los judíos y eran, por así decir, convertidos al judaísmo. O sea, que no eran romanos, no venían del politeísmo romano, sino que supuestamente, hablábamos la semana pasada, de esa religiosidad externa, pero que no está en el corazón. Por eso Pablo va a apelar, tú conoces estas cosas, Agripa, tú como judío, claro, por así decir, los judíos no los considerarían judíos al 100%, porque eran conversos, pero lo suficiente judíos como para saber de estas cosas, ¿verdad? Como nosotros aquí en este mundo, en España o en el mundo hispano, que bueno, el catolicismo como que es generalizado, y entonces a cualquier persona le podemos decir, bueno, tú como español, como peruano, como chileno, sabes de qué hablo si te hablo del apóstol Pedro o si te hablo de Jesucristo, ¿no? Pues un poco eso es lo que vemos. Este es un poco el contexto. Ya conocemos el caso realmente, ya se han presentado los cargos, ya se ha hecho la defensa una y otra vez, así que vemos como podría parecer un poco redundante que Lucas quiera relatar el mismo asunto una vez más, porque básicamente la defensa de Pablo tiene que ver con su vida anterior, con su conversión y con su llamamiento, a qué lo ha llamado Dios. Y siempre que él da, en el caso del libro de Hechos, es la tercera vez que aparece lo que llamaríamos hoy su testimonio personal y vemos cómo ya lo conocemos. Pero fijaos que Lucas, que recordemos está siendo movido por el Espíritu Santo, siendo llevado por el Espíritu Santo para escribir este libro que acabará siendo parte de las Escrituras, él considera que es necesario repetir ciertas cosas porque este es un contexto diferente y eso no es que haga las cosas diferentes, sino que tienen ciertos realces por el contexto en que suceden. Así que todo esto como trasfondo que creo que es importante decirlo. Entonces vamos a ver tres cosas en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver cómo se desarrolla el juicio y podríamos hablar de la pompa del boato en que se realiza todo aquello. Hay una gran ceremonia, una gran convocatoria, pero Lucas, con una palabrita que enseguida vemos, habla de lo vano que es esto, lo efímero, como todo esto es puro oropel, no hay nada sólido. En segundo lugar, vamos a ver la defensa que hace Pablo y en tercer lugar, vamos a ver la respuesta que dan tanto Festo, que recordemos que su respuesta había quedado ahí como pendiente, ya veremos, porque has apelado a César, no me mojo, ya veremos.
y luego vamos a ver la respuesta que da el propio Agripa. Así que comenzamos viendo la pompa, la ceremonia. Dice en el versículo 23 del capítulo 25, y creo que esto es fundamental, que veamos el contexto, porque cuando lleguemos al último punto y veamos la reacción, la respuesta, tanto de Festo como de Agripa, recordemos que ellos tienen una presión. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú hablas con una persona y le presentas el Evangelio, esa persona lo considera, si te escucha, hasta donde llegue, pero luego se plantea, bueno, ¿y qué pasa con toda esta gente que me rodea? El Evangelio demanda de mí una respuesta, ¿y qué voy a hacer yo con mi familia? ¿Qué voy a hacer yo con mis compañeros de trabajo? ¿Qué va a hacer la gente que me conoce? ¿Qué van a decir? Y entonces ahí está esa presión. Bueno, ¿bajo qué presión estaba aquí Agripa? Mirad, versículo 23. Dice, al otro día, viniendo Agripa y Berenice, recordad, Berenice es su hermana y al mismo tiempo esposa, viniendo con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Fijaos que aquí hay mucha gente, diríamos, gente importante, gente de posición, gente de mucho boato, gente con cargos en la sociedad, gente de poder, gente de relumbrón. Por un lado estaba Agripa y Berenice, este rey judío con su esposa, estaban allí. Festo, el gobernador de toda la provincia de Siria, estaba allí. Estaban esos oficiales de alto rango, y recordemos que esto seguramente que menciona aquí Lucas, solía haber allí en aquella provincia al menos 5 divisiones militares. Cada una de ellas tendría su comandante y estaban allí estacionadas en este lugar en Cesarea. Con lo cual tenemos al menos esos 5, por así decir, militares de alta graduación, ¿verdad? Y luego habían otras personas prominentes, tal vez algunos militares retirados, y luego estaban los poderes fácticos, ahí estaban los poderes económicos, ahí estaban los mercaderes, lo que llamaríamos los empresarios, las personas que pueden reconocerse como importantes y ante las cuales, donde uno se posicione, pues lo dejan retratado. Entonces, imaginaos, cuando Agripa dice, por poco me persuades, es que lo decía delante de toda esta gente. ¿Qué habría dicho en privado? No lo sabemos, pero esa es la situación, ¿no? Así que está toda esta gente con todo su esplendor. Imaginamos, allí se puso la alfombra roja, los candelabros, todo aquello, si había unos ramos de flores, todo eso se puso allí. Y tenemos por un lado todo el poder del mundo, toda la influencia del mundo, la religiosa, la civil, la económica, y por otro lado tenemos a un preso. Tenemos un hombre que se le conoce que va por ahí, que unos dicen que está poniendo el mundo patas arriba, que se le acusa de cosas que no se pueden demostrar, un hombre que posiblemente fue traído allí apresuradamente, convocado sin tiempo para preparar su defensa. Así que imaginemos eso. Está el mundo, los poderes del mundo, juzgando no solamente al hombre, sino lo que el hombre representaba, el Evangelio. Y así nos vemos nosotros muchas veces, cuando nos encontramos con personas, porque a lo mejor alguien porque ha estudiado un poco más que nosotros, o porque tiene un puesto tal, o porque vive en tal barrio, los consideramos como tan importantes que casi no nos atrevemos, nos sentimos juzgados, no como individuos, porque a lo mejor tenemos buena reputación con ellos, pero es que se están enterando de que somos cristianos, se están enterando de que sí, somos buenos ciudadanos, somos personas nobles, etc., pero seguimos creyendo en esta tontería del Evangelio, en esta cosa tan simple como que nuestro Salvador es un crucificado. Y entonces, pues nos sentimos apocados, nos sentimos con temor. El gran poder del mundo contra nosotros, que somos pequeñas criaturas. Así que esta lucha que puede haber ahí es desequilibrada. Y uno pensaría, bueno, entre todos se lo van a comer.
es que además ellos son libres, han venido porque han querido. Él viene obligado, él viene en un sentido en cadena. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, pues en este contexto Lucas, os hablaba antes de una palabrita que usa Lucas aquí. Es interesante porque uno puede ser y es cristiano sin conocer las lenguas originales de la Biblia, el hebreo del Antiguo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, y uno puede ser un gran hijo de Dios sin conocerlo. Pero cuando uno conoce algo de estos idiomas, muchas veces encuentra perlas que no están ahí a simple vista. Entonces, cuando aquí en el versículo 23 dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, esa palabra pompa es la palabra griega fantasía, de donde viene nuestra palabra fantasía o fantástico. Se pronuncia de todo igual en griego que en español. ¿Y qué es algo fantástico? Es algo ligero, es algo insustancial, es algo fugaz, es algo efímero, es algo que muchas veces solo forma parte de la imaginación de las personas. Así que todo ese poderío, toda esa grandeza, todo ese boato, Lucas dice, bueno, eso es fantástico. Esto es gente que se cree que eso son realidades, pero todo eso es pasajero. De hecho, sabemos que toda esa gente pasó. Es más, el propio imperio romano con todo su poder, ¿quién iba a pensar? Bueno, pues llegaron los bárbaros, unas tribus desorganizadas y casi sin ningún poder, y acabaron deshaciendo el grandísimo imperio romano. Y mientras que sucedió con el Evangelio, ¿qué sucedió con el cristianismo? Bueno, 20 siglos después aquí sigue. Ha conquistado el mundo. Entonces ni el boato, ni la pompa, ni el poder civil, ni religioso, ni militar, nada de eso. Y fijaos, eso lo describe Lucas con esa expresión. Todo eso es fantasía. Esas cosas que nos impresionan, estas cosas que pensamos que son duraderas y estables, por más que nos impresionen, acabarán dejando de ser. Y al final del día, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es lo que se sostiene? El Señor dijo, las puertas del Hades no impedirán el avance de la iglesia. Decimos, deja que lo pille el emperador que te vas a enterar. Bueno, un emperador sucedió a otro y este a otro y este a otro, y además acabaron de existir los emperadores. Y luego vinieron reyes, vino la república, vinieron tantas cosas, y todo eso dejó de ser. Pero el evangelio que aquí está siendo juzgado acaba siendo victorioso. Así que esas cosas no son duraderas. Y eso es lo que nos debe hacer pensar a nosotros. Que a veces nos consideramos que estamos en inferioridad, que a veces nos sentimos acomplejados por ser una minoría. Claro, si fuésemos como tal religión, si tuviésemos tal catedral, tal templo, si tuviésemos poder, si pudiésemos tener un canal de televisión, si pudiésemos hacer esto, no es necesario. 20 siglos después aquí estamos. Y aquí seguiremos hasta el día que el Señor venga a recoger a su iglesia. Mientras que esto es efímero, mientras que todo esto es pomposo y fantástico, la iglesia permanece. Y permaneció aquel día y al día siguiente y un mes después y un año y una década y un siglo y 20 siglos después. Aquí sigue vivo, mientras que todo lo demás ha dejado de ser. Así que ese es el contexto y así nos lo presenta Lucas. En ese contexto vamos a ver la defensa de Pablo. Bueno, casi podríamos decir, esta historia ya nos la conocemos. Pero fijaos que lo que le da poder a Pablo, lo que le anima a Pablo a presentarse en toda su debilidad, presentarse allí y no temer, es que él no olvida quién le ha llamado, no olvida quién es el Señor al cual él sirve. Había recibido una comisión, le comisionó uno que le había dicho, yo tengo todo poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto ve y predica. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. Y no tenemos que sentirnos abrumados por ser más, por ser menos, por tener más o menos poder. Lo que sostuvo a Pablo debe sostenernos a nosotros.
Bueno, pues como suele pasar con los testimonios de Pablo en cuanto a su relación con Dios, se divide en tres partes. En primer lugar, él suele hablar de su vida anterior en el judaísmo. En segundo lugar, él habla de su conversión y de su comisión. Y en tercer lugar, de cómo él cumplió todo aquello, de su testimonio. Así que brevemente vamos a ver esas tres cosas. En primer lugar, Pablo comienza a hablar de su vida en el judaísmo, en la cual enfatiza que él había sido un judío fiel, se había criado como judío en un hogar judío, con padres judíos, según la mejor tradición, conocía la ley, y en cuanto a lo que él estaba persuadido de la ley, era obediente, era fiel. Todo lo que había recibido de sus padres, no solo lo creía, sino que había tratado de vivirlo. Había vivido como el sector o la secta más estricta del judaísmo. Era fariseo. La palabra fariseo para nosotros tiene mala prensa, ¿verdad? Porque claro, el Señor los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, y entonces, claro, es casi lo peorcito que hay. Pero pensemos que, aunque eso era cierto, como lo veía el Señor, pero tú veías a un fariseo y lo veías una persona honesta, honrada, un buen ciudadano, que pagaba los impuestos, que era un buen padre, un buen esposo, un buen vecino. O sea, en un sentido era irreprochable. No estamos diciendo que fuesen perfectos, pero buscaban hacer la voluntad de Dios. Eran estrictos en cuanto al cumplimiento de la ley. No buscaban la manera de saltarse la ley abiertamente, aunque podría haber de todo en cada uno de ellos, ¿verdad? Pero pensemos que es algo de lo que Pablo mismo podía estar orgulloso. De hecho, cuando nosotros miramos a los fariseos, podemos darnos cuenta de que en un sentido describe a toda la humanidad, que de alguna manera todo el mundo trata de, ya sea en la gran ciudad, ya sea en una tribu remota, todo el mundo trata de tener una buena reputación. Y lo que es reconocido en aquella cultura o subcultura, pues la gente trata más o menos de acomodarse, de no rebelarse. Luego hay de todo, pero ¿verdad? Consideramos que, bueno, pues mejor eso que nada. Ya lo veíamos la semana pasada. Esta gente eran lo que hoy podríamos llamar los fundamentalistas, no en el sentido negativo de la expresión, sino aquellos que estaban asidos a los fundamentos. Eran, por así decir, los conservadores, no eran los liberales en cuanto a la religión. Ellos creían en la inerrancia de las Escrituras, creían que las Escrituras son verdad, que no contienen ningún error. Y hasta donde podían entender, eso creían. Y vemos cómo Pablo se defiende con eso. Dice, yo no soy un recién llegado, yo no soy alguien que ha cogido un poquito de judaísmo y lo he transformado. Recordemos que ya lo he dicho en la defensa anterior, que él creía lo mismo que creían sus padres, todos los hebreos, ¿no? Pero claro, hay algo que él quiere destacar de nuevo, y es el asunto de la resurrección. Mirad el versículo 8 del capítulo 26. Como que él mismo se interrumpe mientras da su discurso y dice, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Fijaos que como ahora, en aquellos tiempos también en general la gente no creía en algo como la resurrección de los muertos. Fijaos que vivimos en unos tiempos en que la gente por ignorancia muere alguien, muere un ateo y su familia dice, le hacen un homenaje y dice, bueno, Manolo, donde estés, no crees nada, Manolo no creía nada. Y quien dice eso tampoco, pero creen que es posible que haya como otra existencia más allá de lo que podemos ver. No saben dónde, ni cómo, ni qué, pero, y le dedica, si es un futbolista, le dedica un gol a su abuelo que murió hace poco, y si es un político, se le hace un homenaje y tal, y donde esté, y luego dice, no, mi padre me está cuidando desde arriba, mi hijo, mi sobrino. O sea, como que hay un sentido de que
puede haber algo, pero luego cuando dice, bueno, ¿tú crees eso? Siéntate y vamos a hablar de ello. Y entonces nos ponemos a hablar de la vida después de esta vida, y ya materializar eso ya les cuesta más. Y mucho más les cuesta creer o llegan a negar que alguien haya resucitado físicamente, realmente de los muertos. Porque lo que diferenciaba en aquel punto el evangelio que predicaba Pablo de lo que creían sus ancestros era que él creía que Jesús era el Mesías, es el Mesías que ha venido, que ha sido ejecutado y que ha resucitado. Pero esa esperanza de resurrección, dice, vosotros la tenéis, tal vez no lo habéis pensado demasiado, pero ya en eso pensaba David, ya él hablaba en los salmos con esa esperanza de la resurrección, ya también en eso esperaba Abraham, ya en eso esperaba Job. O sea que no es nada nuevo, lo único que ahora ha venido alguien, ha efectuado una resurrección física y dice, y eso es lo que no creéis. Así que esa era la gran diferencia. Bueno, en segundo lugar, después de hablar de su pasado en el judaísmo, él habla de su conversión. Y vemos cómo Dios, él habla de cómo Dios lo transformó y lo comisionó. Y en cuanto a la conversión, ha habido a lo largo de la historia muchos intentos de negar la realidad que pasó allí a Saulo de Tarso en el camino de Damasco, ¿verdad? Algunos dicen, es que lo que tuvo fue un ataque de epilepsia. Entonces allí cayó y lo que tuvo fue un ataque que luego ni sabía lo que le había pasado. Otros dicen, bueno, es que lo que tuvo fue una insolación, ¿no? Un golpe de calor. Otros dicen, bueno, lo que tuvo fue un infarto que lo dejó medio en shock y ahí un poco sin saber lo que había visto ni lo que había oído, porque luego contó una historia que no sé qué. Por cierto, es interesante que es muy conocido de muchos de nosotros, Carlos Haddon Spurgeon, haciendo un poco de burla de quienes dicen que esto fue un ataque epiléptico. Spurgeon dice, bendita epilepsia, que produjo un cambio tan maravilloso en este hombre. Quiera Dios que todos los que se oponen al nombre de Jesucristo se vuelvan epilépticos en el mismo sentido. Y luego Harry Ironside, siguiendo en el mismo estilo, un comentarista, dice, por aquellos que dicen que fue un golpe de calor, ¿no? Se quiera Dios que todos los modernistas, todos los liberales, sufriesen el mismo golpe de calor para que comenzaran a predicar a Cristo y de esa manera regresaran al viejo evangelio de la redención por la sangre de Jesús. Y luego dice algo que, bueno, hay que saber un poco de inglés para entenderlo. Un golpe de calor es un sunstroke, ¿no? Un golpe del sol. Y él dijo, estoy de acuerdo con los liberales en todo, excepto en una letra, que no sufrió un sunstroke, sino un sunstroke. El golpe de un hijo, dice, se encontró con el Hijo de Dios y eso cambió su vida, ¿no? Bueno, que me perdonen por usar esta, o sea que no tiene buena traducción, ¿no? Un golpe de sol, una hijolación sería algo así, ¿no? Pero luego añade, dice, fue la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo lo que golpeó lo más profundo del corazón de aquel hombre y le hizo ver a aquel a quien estaba persiguiendo, al Salvador de pecadores. Otros dicen que lo que era que estaba fanatizado, y Ray Stedman, un hombre contemporáneo nuestro, él dice que ojalá fuésemos nosotros así de fanatizados si eso produjese el cambio de vida que se produjo en el apóstol. Así que lo que vemos que ocurrió en el apóstol es que fue puesto del revés, fue puesto patas arriba, ¿no? Ahora aquel que perseguía a la iglesia fue transformado. ¡Qué transformación, qué convencimiento tan grande para hacerte de aquello que hasta aquí has estado persiguiendo! ¡Qué poder, qué encuentro con el Dios del cielo tuvo que tener! Y aquí tenemos que brevemente parar y preguntarnos, ¿hemos tenido nosotros ese encuentro con Jesucristo? ¿Nos ha transformado de esa manera? Porque muchas veces, sobre todo si nos criamos en el entorno de una familia cristiana, muchas veces no hay esa transformación.
como que nos acostumbramos, como nos acostumbramos en su día a ver al abuelo que estaba allí el pobre calladito, sentado, que no opinaba, no hablaba, porque a lo mejor había tenido algún problema, se había quedado el pobre hombre discapacitado, y lo íbamos a ver, sí, era venerable y tal, pero tampoco le hacíamos mucho caso. ¿Cuántos que se llaman cristianos tienen esa relación con el Señor? Sí, está ahí. Sí, dicen que hizo. Mi padre a veces me cuenta historias de él, pero hemos tenido nosotros un encuentro transformador. ¿Se puede uno llamar cristiano, supuestamente haber tenido este encuentro y salir de ahí como si no hubiera pasado nada? Bueno, tenemos que hacérnoslo ver si eso es así, ¿no? Así que, bueno, Pablo habla de su vida anterior, habla de su conversión, y en tercer lugar, habla de su testimonio. Y fijaos que en esta parte de la defensa ante Agripa, él habla de tres cosas. En primer lugar, enfatiza su obediencia, porque él está allí no por haber matado a nadie, no por haber atropellado a nadie, sino por su obediencia, por su fidelidad a Dios, al Dios de los judíos que lo estaban acusando. Claro, él lo presenta por vía negativa, versículo 19 del capítulo 26. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Una de las evidencias de que aquel encuentro fue real es que no lo dejó indiferente, no dijo, bueno Señor, vale, tú me mandas esto, pero déjame terminar mi carrera como judío y ya veré cómo entramos en este asunto. No, él lo dejó todo por aquel encuentro y por aquella comisión que el Señor le había dado. Así que la primera evidencia de que uno realmente ha tenido un encuentro con Dios es la obediencia a Dios. Bueno, tal vez la primera evidencia es la fe, pero como es una fe que obra, es una fe obediente. Y eso es lo que dijo el Señor y el propio Lucas recoge en el Evangelio, capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo puede uno, cuando uno dice Señor, Señor, es creo en ti, creo en ti? No, dice, Dios no existe, no, creo y te llamo Señor. Señor, que me someto a tu señorío, pero no hago lo que tú me dices. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos conjugar? ¿Cómo podemos desobedecer a Dios y llamarnos sus discípulos? Y Pablo en su defensa dice, yo estoy aquí no por ser desobediente, sino al contrario, justamente por ser obediente. En segundo lugar, vemos cómo Pablo habla del ámbito, del campo de acción de su ministerio, cómo él había empezado donde el Señor lo llamó y había ido extendiéndose. Versículo 20, no fui rebelde, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anuncié? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y es interesante como Lucas, hasta aquí vamos por el capítulo 26, y dice que Pablo, cuando resume su obediencia al Señor, ¿qué es lo que hace? Casi palabra por palabra, lo que el Señor le había dicho a sus discípulos en el primer capítulo. Mirá este versículo que acabamos de leer, compararlo con el capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor encomienda a sus discípulos la gran comisión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, Lucas recoge estas palabras del Señor en el capítulo 1 y ahora después de ver todo el recorrido, cómo la iglesia se desarrolla en Jerusalén, a través de Pedro y luego otros apóstoles, ha llegado ya a Europa. Y fijaos, ¿qué es lo que ha sucedido? Nos lo recuerda a nosotros. Se está cumpliendo la comisión del Señor. El Señor reina a pesar de todas las dificultades. Eso es lo que Él ha estado haciendo, ninguna otra cosa. Y luego vemos como, en tercer lugar, Pablo habla de cuál era el evangelio que predicaba. Versículo 22. No diciendo nada, o sea, yo he estado por ahí, he estado predicando, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder.
no me he salido de la línea. Yo no vengo predicando otra cosa que lo que ya creían y predicaban Moisés y los demás profetas. Ni una sola cosa fuera de esas cosas. Bueno, ¿y cuáles eran esas cosas? 3 al menos. En primer lugar, que el Cristo había de padecer. Aquí está él hablando de que tenía que morir. Había una expiación, tenía que morir por el pecado de aquellos que vino a salvar. Dice, y eso es lo que yo he estado predicando. Ya lo decía Moisés, ya lo decían los profetas. Yo sigo en la misma línea. En segundo lugar, ¿cuáles eran esas cosas de las que Pablo no se salía? Versículo 23, segunda parte, que el Cristo había de ser el primero de la resurrección de los muertos. Esa esperanza de resurrección no es una novedad de Pablo. En eso creían ya los antiguos. No estoy saliendo fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron. Y en tercer lugar, tercera parte del versículo 23, era necesario anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y eso es lo que él estaba haciendo. De hecho, ni siquiera lo podían acusar de infiel, porque cuando él iba a un pueblo, a una ciudad, siempre buscaba primero a los judíos, que es el pueblo, se refiere ahí a los judíos, y luego también a los gentiles. O sea que por medio de testigos como Pablo se estaba cumpliendo esto, predicar el evangelio de la crucifixión de Jesucristo, de su resurrección y del anuncio al pueblo y a todos los demás, a los gentiles. Pero claro, dice, porque fijaos que Pablo aprovecha la ocasión, no sabe cuántas veces tendrá la oportunidad de ir delante de Agripa y Berenice y el resto de aquella tropa que estaba allá aquel día, y no los deja así para que se vayan de rosita. Dice, y eso requiere una respuesta de cualquiera que oye estas cosas. Versículo 20. Incluidos Festo, incluido el rey Agripa, aquellos generales romanos, es necesario que se arrepientan, que se conviertan a Dios y que hagan obras dignas de arrepentimiento. Esta gente habían venido, un juicio, venga, y viene el rey, y viene este nuevo gobernador, a ver si nos colocamos, que se nos vea en el palacio, que se nos reconozca. Oye, que allá había a lo mejor un negociante que había puesto, el vino lo pongo yo esta vez, el postre lo traigo yo, esto lo patrocina mi empresa. Había que dejarse ver, ese era el sitio, esa era la ocasión. Y Pablo dice, antes que os vayáis, mi cabeza está en vuestras manos, pero que sepáis que lo que yo predico, siendo fiel al evangelio que ya creían mis ancestros, ahora vosotros tenéis que responder ¿cómo? Con arrepentimiento, con una conversión y con obras que sean dignas de ese arrepentimiento. Así que fijaos, aquí los que vienen a juzgar acaban siendo juzgados. Ellos se tienen que examinar y ellos se tienen que dar cuenta de que sus vidas no están en la línea de la que al menos Pablo podía estar. ¿Estaban ellos fieles en lo que creían y enseñaban las Escrituras? ¿Eran fieles a lo que creían Abraham y Moisés y los profetas? ¿Vivían vidas de conversión a Dios? ¿Estaban en un estatus de ser justificados delante de Dios? ¿No tenía nada de qué arrepentirse? ¿Hacían obras dignas de arrepentimiento? Porque el propio rey sabía con quién estaba casado. La reina sabía que aquel era su hermano. Y todos los demás le reían la gracia y le aplaudían. Pero se les dice, tenéis que convertiros, tenéis que volveros a Dios, tenéis que arrepentiros, dar la vuelta. Y fijaos que el Evangelio no se presenta solamente de manera negativa. No peques más. No se trata solo de eso. No se trata de abandona tu estilo de vida. No. El cristianismo es positivo. Tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Y eso es lo que Pablo aprovecha y denuncia y enseña. Así que no está aquí presentando una gracia barata, no está presentando un arrepentimiento barato, el fácil, no hay una palabra en español, easy believism, dicen en inglés, ¿verdad? Una fe facilona, ¿verdad? Que si tú no crees mucho ya te lo facilitamos, ya te lo
subsidiamos. No, tienes que demostrar arrepentimiento. Eso es lo que venía, el último de los profetas, Juan el Bautista, es lo que venía predicando. Y eso nos debe llevar a preguntarnos si nosotros que nos llamamos cristianos hemos tenido esta experiencia, hemos sido convertidos, nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si se hace evidente que vivimos haciendo buenas obras. Porque no se trata de pronunciar las palabras que se espera que pronunciemos, de adoptar este lenguaje, algunos dicen este evangeliquez, ¿verdad? Hablamos como evangélicos y ya, y a veces nos llamamos hermanitos unos a otros y ya está, no. Hemos sido transformados, hemos tenido ese encuentro con Cristo. Estamos viviendo vidas que dan fruto para el Señor. Así que, fijaos que Pablo le está diciendo a estas autoridades, yo no estoy teorizando. Aquel encuentro que yo tuve me ha cambiado. No estoy aquí filosofando. De hecho, vemos que en el versículo 24, Festo le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Tanto estudiar y tanto pensar en esto, tanto filosofar te ha vuelto loco. Y Pablo dice, no, esto no es cuestión de teoría. No es que se me haya ido la cabeza pensando y pensando. No, es que yo tengo una vida transformada. Yo iba ejecutando a creyentes, aquellos que creían en lo que las profecías decían. Cuando esas profecías se cumplieron, ellos siguieron creyéndolas como algo cumplido y yo iba matándolos por eso. Dice, pero ahora he sido transformado y ahora predico ese mismo evangelio. Así que no se trata de un cambio de criterios o de expresiones, se trata de un cambio de vida. Y eso, con eso deja a esa audiencia tan especial que él tenía. No podemos dejar que nuestro mensaje quede solamente en palabras. El cristianismo es algo radical, es algo que llega a las raíces y que nos tiene que desarraigar de nuestra confianza en nosotros mismos y comenzar y mantenernos confiados en el Señor. Ser como el hombre del Salmo 1, puesto en ese jardín, cuidado por el Señor, regado por el Señor, escogido por el Señor, y ahí echar raíces para dar fruto a su tiempo, para que nuestra hoja no caiga. Bueno, hemos visto la pompa del entorno, aquella gente que pasaría. Vemos la defensa de Pablo y vamos a ver en tercer lugar las respuestas de estos dos hombres. Primero de Festo y luego de Agripa. Una vez más, Pablo tiene, por así decir, la mala pata que nunca le dejan terminar sus mensajes, ¿no? Sus defensas. Y en todo esto, Festo, que cuando le tocó a él ser el juez exclusivo, dijo, bueno, ya veremos. Aquí dice que como que pudo aguantar hasta ahí. Pero cuando ya habló de ese cambio de vida que demanda un encuentro con el Dios eterno, dice que interrumpió a gran voz, versículo 24, dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Nunca se había escuchado algo tan absurdo como esto que llamaban el evangelio cristiano. Si Pablo estaba hablando de la posibilidad de que pueda haber vida más allá de la vida, de que quién sabe si alguna vez en otro lugar alguien puede resucitar. Bueno, mira, nosotros también con nuestros dioses y nuestras mitologías creemos cosas muy fantásticas. Pero que tú vengas a decirnos que ha habido un hombre aquí que ha dicho, entrego mi vida y entre días la vuelvo a tomar, Pablo, hasta ahí podemos aguantar. Recordad que la autoridad suprema aquí era este hombre Festo, ¿verdad? Asimismo, hoy nos encontramos también personas que cuando concretamos, cuando no nos quedamos solo con la idea de una posibilidad de vida más allá de la vida, sino que hablamos de la resurrección corporal, física, real, histórica de Jesucristo, y dice, bueno, hasta ahí podíamos llegar. Porque eso implicaría que quien tiene poder sobre la muerte y sobre la vida tiene unas demandas sobre nosotros. Uy, eso ya no nos gusta. Entonces preferimos decir, no, eso es una locura. Y por eso le dice, tienes que estar loco, Pablo. Y con esa respuesta, y los que creen como Festo,
¿En qué acaban? En la muerte espiritual en la que se encuentran. El Evangelio, la realidad histórica del cumplimiento de las profecías no es suficiente para ellos. ¿Y a qué les lleva? Pues a la muerte. Vemos que Pablo aquí hace un giro magistral. Hay varias cosas en estos juicios que son realmente extraordinarias, ¿verdad? Fijaos como quien ha dado esa voz y ha interrumpido a Pablo, aunque hemos de entender que Pablo posiblemente ya estaba casi acabando su discurso. Ahora, el que interrumpe es Festo, pero fijaos como si Pablo le contestase a Festo, pero con la misma va girando y entonces se dirige al rey Agripa. Mirad esa transición tan curiosa en los versículos 26 y 27. Dice, voy a leer en el 25. Después de ese grito, Pablo, ¿estás loco? Dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas. Fijaos, pasa de Festo al rey. Dice, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. Fijaos, hablas del rey todavía en tercera persona. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y ahora directamente dispara a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces ya Agripa se ve que está involucrado en este asunto. Qué maravilla, ¿verdad? Ahora, la diferencia, ahora nos encontramos aquí con Agripa. Festo era un romano, no tenía por qué tener mayor conocimiento de los judíos y de su religión que el que cualquier autoridad que llega a una provincia donde le han dado unos informes de que allí hay mayoritariamente un grupo de personas que tienen una religión, que tienen un templo, una forma de adorar. Él podía tener ese conocimiento cultural, etcétera, etcétera. Pero ahora dice, tú, Agripa, como judío que dices ser, tú tienes que conocer estas cosas. Que este romano no lo entienda, porque mirad, le dice en el versículo 26, estas cosas no se han hecho en algún rincón. Tú tienes que saber lo que quiso hacer tu abuelo con este Jesús, lo que hizo tu padre con los primeros discípulos. Pero fijémonos, ya estamos terminando por esta tarde, pero fijémonos, os decía al principio, y por eso dediqué bastante tiempo, a hablar del contexto, de aquella pompa y ese boato, que parece que están ahí solo de adorno, pero que ejercen una presión sobre los individuos. Cuando nosotros tomamos a estos dos hombres, Festo y Agripa, cada uno es desafiado. Has de creer, has de arrepentirte, has de dejar tu pecado, has de convertirte, has de dar fruto de esa nueva vida. Estos hombres no están solos, son muy conscientes de esa presión del grupo. En el caso de Festo estaba la presión intelectual. Vamos a ver, ¿cómo yo voy ahora a ser el gobernador de la provincia de Siria y a creerme estas cosas? ¿Qué va a pensar la sociedad de mí? ¿Qué va a pensar César que me acaba de poner? Se estaba estrenando en el cargo. ¿Cómo se posiciona? ¿No refleja eso lo que pasa a muchas personas cuando se les presenta el Evangelio y parece que encuentran cierta lógica, cierta razón en ello? Parece que hay algo que les dice, sigue preguntando, sigue interesándote por esto, pero luego se paran a decir, ¿y esto qué supondría para mí? La presión intelectual. Pero por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar el orgullo de la posición social. Mirad cómo responde Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuadé a ser cristiano. ¿De qué manera intentó quedar bien? Claro, si quedó bien fue con aquella gente que lo presionaba. Y intenta escurrir el bulto diciendo, Pablo, ¿tú te crees que con estas palabras yo ahora voy a empezar a creer? Yo vengo de la tradición de los Herodes. Sí, claro que soy judío, pero si ya los que te denuncian son
los sacerdotes, son los religiosos, ¿cómo me voy a poner yo de tu lado? Casi me persuade, he despertado y me he dado cuenta que esto no puede ser. ¿No es esta la semilla esa que es sembrada y que parece que germina y parece que tenemos ahí un cristiano en ciernes, pero luego llega el sol, llega la presión, llega el mundo y los ahoga? Bueno, pues esto es lo que sucede con este hombre. Y eso es lo que sucede con personas así en nuestros días. O por orgullo intelectual, ¿cómo voy yo a creer esta cosa? Estás loco. Estos son filosofías. O por el orgullo de la posición social, el caso es que le damos la espalda a Dios. Estos hombres pasaron. El que mantuvo, no tengo el dato, aunque está a disposición si lo buscamos, el tiempo que este hombre mantuvo su gobierno sobre la provincia de Siria y su buena relación con César, que allí lo mantuvo con su sueldo y sus privilegios. Y luego estuvo este otro, el rey Agripa, que continuaría viviendo su vida dedicado al placer y a las cosas que este mundo le da y quedando bien con aquellos que estaban a su alrededor, con los que le hacían los coros y las palmas. ¿Pero qué? Delante de Dios. Pablo dice, él se contrasta con ellos, no en lo personal, sino como dos modelos. Cuando este mismo Dios se me presentó a mí, me tiró al suelo y me transformó. Yo dejé de ser un perseguidor para verme ahora perseguido. ¿Y qué de vosotros? ¿Vais a dejar que la presión de la intelectualidad o la presión del puesto social os impida ser transformados, ser convertidos y vivir vidas que agraden a Dios y que den fruto? Bueno, pues estas personas, estos personajes no están aquí para que nosotros les juzguemos así como así. Miremos, porque o nos vemos reflejados en ellos o nos vemos reflejados en el modelo de Pablo. No podemos ser indiferentes. No podemos decir, ya te oiré otro día, porque tarde o temprano nos encontraremos con este dilema. El Señor nos llama ahora. Fijaos que dice en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? La fama, el poder, el aplauso, el beneplácito del mundo, y perdiere su alma. Tal persona, ¿qué recompensa podrá dar por su alma? Eso es lo que el Señor nos llama a considerar, a los que estamos aquí y a los que nos siguen desde casa. Quiera el Señor tener misericordia de nosotros como la tuvo del apóstol, que no seamos testigos lejanos de estas experiencias de otros, sino que también a nosotros pidamos al Señor que nos tire también del caballo, que nos haga morder el polvo y que nos convierta, que nos transforme y que produzca en nosotros ese fruto para su gloria y para nuestro deleite espiritual. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte gracias por esta porción de tu palabra. Nos imaginamos, Señor, aquel escenario tan fastuoso, tan elegante, con tanto brillo y tanto saludo y tanta cortesía, de personas que estaban muertas espirituales y que hoy siguen muertas espiritualmente. Y por otro lado estaba este hombre encadenado, limitado, al cual podían mandar a callar o a bofetear cuando a estas autoridades le pluguiera. Señor, te damos gracias porque aunque estamos en el grupo minoritario, tú estás con nosotros. Nuestra fe no está basada en fantasías, sino en realidades. Te damos gracias, Señor, por la realidad de la resurrección de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque hubo testigos que no estaban allí para testificar a favor, sino en contra, si hubiesen podido. Son notarios que dan testimonio de que Jesús resucitó y que por lo tanto nuestra fe no es en vano, y que nosotros también, los que creemos en Él, algún día resucitaremos para estar con Él en gloria. Oh Señor, asegúrate de que por tu Espíritu produces en nosotros convencimiento de pecado, de justicia y del juicio venidero, para que nosotros, Señor, no rechacemos el mensaje como locura, para que no dejemos que la presión del mundo nos aparte de esta bendición que tú nos das, llamándonos a creer. Obra en nosotros, Señor. Bendice a aquellos que están
predicando con todo su corazón en medio de familias hostiles, en medio de amistades, de situaciones laborales, aquellos que son misioneros que están en otros lugares distintos a donde nacieron o han vivido, están también, Señor, expandiendo el reino. Hazles valientes, Señor, ayúdales a perseverar, y los que sean llevados a juicio y los que sean amenazados, que no duden, Señor, en seguir cumpliendo esa gran comisión. Todo esto te lo pedimos, Señor, para tu gloria, en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias a aquellos que nos han seguido desde casa. El próximo domingo estaremos de nuevo transmitiendo el culto desde las 10:30 de la mañana.